Seguramente tanto usted como yo, en algún momento de nuestras vidas, alguien nos ha dicho o le hemos dicho a otra persona en, un- en una intención motivacional, de acompañamiento, de que nunca Dios permitirá que llevemos una cruz más pesada de la que podamos cargar. Y en ese ímpetu, vaya, hay personas que dirán, wow, puede ser que sea cierto, pero Dios me lleva al límite, o sea, al límite de lo que puedo. Y aunque quienes hemos en algún momento hecho mercado y hemos cargado bolsas, sabemos que el momento en el que usted levanta la bolsa por primera vez, la fuerza con la que la levantas la primera vez, no es la misma a cuando ya has avanzado 5 o 10 cuadras con las mismas bolsas, porque ya tu cuerpo se empieza a agotar y la capacidad que tenías al inicio por otro cansancio añadido, que es el caminar, es el sol, etcétera, y el propio peso de las bolsas, hace que ya tú tengas que parar, descansar y volver a levantar y volver a continuar. Eso explica el por qué el Jesús que sale con la cruz camino al Gólgota del pretorio no es el mismo que llega al Gólgota propiamente. Hay tres caídas de por medio e inclusive hay un momento en que un cirineo, o mejor dicho, un hombre de Cirenes y el cirineo se le es obligado, cuidado con esto, también es importante aclararlo, no es que él salió, déjenme ayudar a ese hombre, sino que generalmente es colocado, o sea, en la fotografía histórica es un hombre que es colocado a llevar la cruz con Cristo, aunque posiblemente cuando terminó la ayuda, eh, esto quizás un lenguaje poético, en otro impactante ante al ver a aquel hombre con aquel sufrimiento, al cirineo no le hubiese no le hubiese importado inclusive morir con él. A veces pasa eso cuando una persona lleva la cruz del Señor, que es algo muy distinto a la cruz de la vida. Con esta introducción hago énfasis a los aspectos humanos eh, que generalmente acompañan la vivencia de la fe. Porque, bueno, yo creo que para nadie es un secreto, aunque para algunos eso sea natural, eh, cada vez más la eternidad y todo lo vinculado al cielo, a la divinidad, a la santidad, cada vez más tiende a humanizarse. Es decir, es un poquito lo que fue la tentación vivida y ejercida a nivel de fe por los griegos, que tenían múltiples dioses con características humanas y por eso características humanas pues llevadas a la perfección. O sea, si vamos así, si la mujer tiene que ser bella, pues Atenea, creo que era, discúlpeme si me equivoco, pero la diosa o Afrodita, la diosa del amor, tiene que ser pues la más bella de todas. Si vamos a hablar de la guerra, del poder, de la fuerza, pues entonces Ares va a ser el dios de la muerte, de la fuerza, de la guerra. Zeus, el dios del trueno, Poseidón, el de las mares, y entonces cada dios representaba la propia vida del hombre, pero llevada a la perfección, pero bajo los rasgos humanos. Por eso que estaban los semidioses, eran unos dioses muy promiscuos, se acostaban con mujeres humanas, tenían semidioses, Hércules, Perseo, etcétera, y todo se centraba en los placeres y los gustos humanos. Esa tentación yo siento que está, obviamente no volveremos a los dioses griegos, a la mitología griega, quién sabe, pero lo que sí se ve muy cercano es que la vivencia de la fe pues es un acomodo cada vez mayor a, bueno, Dios, yo soy así y acépteme como soy. O sea, Dios me ama como soy, cosa que no es falsa. Dios nos ama como un padre ama a su hijo incondicionalmente, sea como sea. Padre, cuando digo padre me refiero a padre o madre, más eso no hace que un padre o madre objetiva no vea las fallas de su hijo y las trate de corregir, y eso no suprima su amor por ese hijo. Es por eso que, y ya les puedo decir que de manera concluyente, en este amplio recorrido que tuvimos por el libro del Deuteronomio, que particularmente para mí
fue muy enriquecedor porque yo en la medida que voy haciendo estos audios, pues voy estudiando con quienes los han acompañado. Para mí también ha sido un caminar con la palabra de Dios y lo que básicamente les comparto no son conocimientos teológicos, sino impresiones del servidor que les habla, de un laico. Yo siempre hablo, de hecho tengo un blog que se llama Opinión de un laico y todas las reflexiones que generalmente hago siempre lo aclaro que es un laico que camina con quienes me escuchan. O sea, no soy una persona que me sienta en ningún momento por encima de quien me oye a nivel de fe y estoy seguro que más bien estoy muy por debajo de quienes tienen mayor formación y preparación. Pero en este recorrido del Deuteronomio, el Deuteronomio, como yo les comentaba al inicio de este libro, en algunos contextos se ha considerado inclusive como un testamento de Moisés. Si bien se sabe, esto lo manejan más los exégetas o los que estudian la Biblia y los tiempos históricos de la misma, es muy poco probable que cuando este libro se escribió Moisés haya estado con vida, pero sí recoge todas sus enseñanzas, todo ese caminar con el pueblo de Israel. Y en cierta forma, el Deuteronomio es un resumen de lo que sería propiamente el Levítico, lo vivido en el desierto, que ampliamente lo recoge el libro del Éxodo y el libro de Números, ya que bueno, de los 5 libros que integran la Biblia, hoy estamos llegando con esta reflexión al final del Deuteronomio y el final del Pentateuco. En este texto que vamos a leer el día de hoy, está tomado de, les decía, pues, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Vamos a centrarnos en el versículo 8, que vamos a terminarlo en el versículo 14. Esto habla primeramente de la importancia de practicar los mandamientos de Dios. Y volvemos quizás a la ley, esa visión judía que nosotros heredamos y que yo particularmente pues, agradezco a Dios haberla heredado porque nos da un patrón de vida, más quienes reflexionan los mandamientos con objetividad, en ellos no hay nada que sea contrario al bien común. Algunos critican que todos los mandamientos o en su mayoría empiezan con un no a partir del quinto mandamiento. Empieza el no matarás, el no consentirás pensamientos impuros, no robarás y no, y no, y no, y no. Y los dos primeros, o generalmente los tres primeros, los cuatro primeros, porque yo incluiría a los padres, no empiezan con un no y tienen que ver un poquito más con la autoridad. Primero Dios, en lo que es su gloria, en su majestad, luego el santificar propiamente los días que corresponden a Él, y luego el tema también importante de honrar al papá y a la mamá. ¿Okay? A Dios se respeta, a Dios no se toma en falso, a Dios, por Dios no se habla impunemente si Dios no nos ha pues, ha hecho profetas de Él. Todo eso tiene ese contexto. O sea, quienes hablan en nombre de Dios no hablan falsamente. Y eso tiene un poco que ver con el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en falso. Pero bueno, no es el tema propiamente extendernos en el análisis de los mandamientos, pero sí quiero hacer 2 puntos. Primero, los mandamientos son la voluntad de Dios para el hombre. Y segundo, nunca lo que Dios pone para el hombre va a estar por encima de las propias fuerzas del hombre. Ahora bien, para entrar entonces en este análisis, ya además de la introducción que ya estoy haciendo para esta reflexión, también quiero incorporar algo. Nunca habrá algo mayor a tus fuerzas, nunca Dios permitirá que llevemos algo mayor a nuestras fuerzas, pero se trata principalmente de la fuerza de voluntad, no se trata de las fuerzas físicas. Porque si habláramos de fuerzas físicas, obviamente entraría perfectamente encajada el ejemplo que puse al principio de las bolsas del mercado. ¿Qué sobrepone cualquier hecho de llevar o no llevar las bolsas? Si en el momento en que yo me agoto, yo suelto las bolsas y las dejo donde me agoté, pues llegará otro más inteligente que yo y se llevará las bolsas en una carretilla, en el lomo o como sea, y se la llevará para su casa. Y yo me rendí en el momento en que mi cuerpo se cansó. Pero si mi voluntad es que a pesar de mi cansancio, ese mercado tiene que llegar a mi casa porque con él voy a alimentar a mi familia, pues yo descansaré, me volveré a levantar y hasta que yo llegue a mi casa yo sentiré que la meta está cumplida. Por eso, cuando hablamos de fuerzas, cuando hablamos, Dios nos habla principalmente de la voluntad del hombre por cumplir algo. Si el hombre se propone volar, se lanza de una ventana, no va a volar.
Pero cuando el hombre se propuso por voluntad volar, creó los aviones, los cohetes, los globos de helio, los helicópteros. No los dije en orden de aparición, pero quiero que mantengan la idea. Y alcanzamos los cielos, y alcanzamos el espacio, alcanzamos las estrellas, alcanzamos la luna, y pronto en el 2030, por ahí escuché, llegaremos a Marte. Entonces quiere decir que la voluntad tiene un poder muy grande para el hombre, y lo que Dios quiere es casar la voluntad del hombre al deseo de estar con él, al deseo de la santidad. Y eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. La primera lectura dice así: te volverás a escuchar a Yahvé y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Fíjense ustedes que Dios es muy absolutista en estos términos. Algunos de los mandamientos, de los 10, escoge 4 que más te gusten. No, es todos. O sea, dice, escucharás a Yahvé y pondrás en práctica todos los mandamientos. Yahvé, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas. Multiplicará tus hijos y las crías de tus ganados. Tu tierra será fecunda y tendrás todo en abundancia. De nuevo se complacerá Yahvé en tratarte bien, como hizo con tus padres, porque tú habrás vuelto a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardarás sus mandamientos y sus normas en una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir quién subirá al cielo y nos lo traerá. No escucharemos, entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá. Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria, y solo hace falta ponerla en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me encanta esta lectura que descubrí en la Biblia con ustedes, porque primero me recuerda las palabras de una amiga en un momento de mi vida particular, que no viene al caso ahorita mencionar, pero que ella me hablaba de la importancia de vivir en la gracia. Ella me decía, no es que Dios castigue al que no vive en gracia, pero los favores que Dios da a quienes viven en la gracia son impresionantes. Y particularmente de eso puedo dar testimonio. La gracia es la protección de Dios para que para que se cumpla su promesa de que a ti no te faltará comida, techo, prosperidad, mientras tú mantengas tu deseo de servirle, de hacer su voluntad. Hasta el momento en que Dios disponga, la gracia no te aleja de enfermedades, la gracia no te aleja de que te puedan robar, de que te puedan matar en la calle, ojo, porque esas cosas pueden pasar. La gracia lo que te garantiza es que siempre estamos preparados con las antorchas encendidas al encuentro con Dios cuando nos toque. Pero además, que mientras vivamos confiados plena y absolutamente en su providencia, a nosotros no nos faltará lo necesario. Y de eso doy fe, y mi amiga también me lo decía en su momento, cuando ella me decía, mira Luis, cuando yo no vivía en la gracia, yo no vivía arrimada, pero cuando yo empecé a hacer las cosas como Dios quería, se empezaron a abrir caminos sanos, conseguí mi apartamento, me casé con un buen hombre, tuve mi bebé, y de verdad que nosotros deberíamos proponernos como un ejercicio de vida, cada año, cada mes, cada día, tratar de acercarnos más a algo que Dios desea de nosotros a través de su voluntad. No lo haremos todo de momento, habrá cosas que nos costará muchísimo. Hay cosas que a mí todavía hoy me cuestan muchísimo y están en construcción. Pero sí, una de las cosas que le agradezco a Dios es mantener el foco hacia dónde quiero llegar. Yo tengo que mejorar mi carácter, yo tengo que mejorar mi impaciencia, yo tengo que mejorar mi perfección en muchos aspectos de mi trabajo. Y como es otras cosas, habrá otras personas que tienen que mejorar el tema de confiar en la apuesta, en los vicios de la apuesta, porque a través de la apuesta que le voy a comprar la casa a mi hijo, pagar su universidad, el tema del enamoramiento masivo, vivir como adolescentes toda la vida, y eso implica pues la infidelidad u otra serie de cosas, el tema de la irresponsabilidad, de los malos hábitos, de no colaborar en el hogar. Esto es un camino largo. Pero además, fíjense ustedes, bueno, lo que hemos conversado ya desde el inicio,
Que Dios dice que esto no está nunca por encima de lo que nosotros podamos llevar. O sea, nunca va a estar por encima de nuestras fuerzas. Cumplir la voluntad de Dios nunca va a ser desagrado para el alma, sí para el cuerpo, porque el cuerpo hay que educarlo. Al cuerpo hay que educarlo y eso es parte de la educación de la razón, aprender a razonar y a educar nuestro cuerpo con el no. Me provoca comerme esa torta de chocolate completa. Ah, pero recuerdo que soy diabético, no lo debo hacer. Me controlo. Me provoca agarrar a aquel vecino que me tiene, pero hasta los tequeteques, como se dice en criollo, y agarrarlo por el cuello y darle 3 trompadas. Pero ¿tienes derecho a que te provoque? Sí. Del derecho a hacerlo, no. Hay en el autocontrol. Yo en estos días le echaba broma a mi esposa y le decía que hay personas que eran como los espíritus en la ouija, que una vez que los invocas o les abres la puerta, después no sabes cómo salir de ellos, porque efectivamente hay personas que son extremadamente cansonas y nosotros mismos podemos ser cansones para cualquier persona. Porque todos los días están en la casa, porque no nos dan respiro, porque todos los días nos llaman, porque todos los días nos piden un favor. Eso es parte de la vida, eso es parte de la relacionalidad. Y eso también hay que saberlo guiar, orientar en la manera como respondemos. A veces somos demasiado directos con las personas y eso es bueno. La transparencia, la honestidad a mí me encanta. Es más, cuando yo empecé, y todavía me faltará, pero cuando yo empecé a hacer un ejercicio en mi vida de tratar siempre de hablar con la honestidad y la verdad por delante, duélale a quien le duela, pero eso sí, sin faltarle respeto a nadie, oye, Dios te va llenando como de sabiduría la mente, para que tú puedas poco a poco, primero, en eso sí me falta recorrido, pero evitar los juicios a priori, evitar las críticas a priori, pero además cuando te toque defender argumentos, hacerlo con altura, con educación, pero con firmeza. Todas esas cosas es parte de la humanidad y eso no te lo enseñan en la universidad, en la escuela, no te lo enseñan en un curso online, eso te lo enseña primero tu forma de educar y de educarte en familia. La familia es la escuela principal del hombre, en valores, en vida, en maneras de razonar. Y segundo, que es lo primero, en realidad es la manera en que te vas relacionando con Dios y le vas pidiendo, como nos lo sugerirá Salomón en sus libros, pues si no me equivoco en Proverbios, donde habla bastante, además hay un libro en la Biblia que se llama el libro de la sabiduría, donde se dice que la sabiduría hay que pedirla, hay que invocarla. Entonces, unido a eso, a esto de las fuerzas, yo hice un casamiento, o sea, una unión matrimonial entre una lectura del Evangelio, que es la de Mateo 19, 23 al 24. No me quiero detener en esta lectura, ya la he usado en otras oportunidades, para otros momentos, pero el contexto de esta lectura es la del joven rico, aquel que Cristo le dijo que le siguiera y él lo rechazó, porque Cristo le dijo que dejara todo y le siguiera, que vendiera todo, y él dijo que no. Entonces la lectura que voy a reflexionar empieza acá, repito, en Mateo 19, 23 al 24. Dice así: una vez que ocurrió el hecho, o sea, que estoy hablando de que el joven rechazó a Jesús y se fue, Jesús le dijo a sus discípulos: en verdad les digo que el que es rico muy difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escuchar esto se quedaron asombrados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero, fijando la mirada sobre ellos, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, aquí vuelve el tema de la exigencia y la exigencia total. Por eso decía en el prólogo de esta reflexión escrito, que va a estar en el canal de YouTube, una parte descriptiva o de descripción, que para algunas personas la salvación es facilísima. Ay, yo he escuchado a sacerdotes que dicen: miren, ¿sabe qué es difícil? Condenarse. Para el cielo va prácticamente todo el mundo. Y usted se da cuenta, se murió Tito Rojas, el cantante salsero, y todo el mundo es salsero, y Dios te tenga en la gloria, ya estarás haciendo conciertos on plot allá en vivo, pondrás a esos santos a bailar salsa. Se murió Manzanero, y entonces, bueno, el bolerista por excelencia, el cantautor, un hombre más reconocido por sus letras que por su talento vocal, era un intérprete, y además
Entonces va, pues, y va para el cielo. Se murió Sandy, el merenguero, que tenía el dúo Sandy Papo. Ya Papo había muerto en un accidente automovilístico hace unos cuantos años. Y ahora se murió Sandy a los 48 años, merenguero de la década de los 90. Y bueno, todo Sandy está en la gloria cantando. Entonces todo el mundo va para el cielo. O sea, eso es un criterio muy amplio Iván, yo nunca he escuchado un funeral, usted tampoco seguramente, donde usted está allí y dice, ay Dios mío, pobrecito este señor, más le vale que no se hubiese muerto, porque ahora en ese infierno cómo estará sufriendo. Nadie dice eso con un funeral, hasta por elementos educativos. Pero lo que tampoco es el otro extremo, y aquí Jesús nos lo recuerda, es que, oye, tampoco es que el cielo es una ganancia rápida. Porque al final cuando Jesucristo habla de riquezas, no solamente se centra en lo material, se centra en los apegos. Porque al final donde Jesucristo lo decía perfectamente, donde está tu tesoro está tu corazón. Y mi tesoro, que el tesoro representa riqueza, puede ser cualquier cosa. Mi tesoro puede ser mi carro, puede ser mi hijo. Y ojo lo que estoy diciendo porque soy padre. Si yo pongo a mi hijo por encima de Dios, yo estoy construyendo una idolatría ante el absoluto amor que se merece Dios, como Señor. Primero Dios, y a Dios le agradezco a mi hijo. Primero Dios, y a Dios le agradezco a mi esposa. Primero Dios, y a Dios le agradezco a mis padres, le agradezco a mi hermano. Pero primero Dios. Entonces, cuando Cristo nos habla de tesoro, nos habla de esos apegos que, oye, son lógicos. Son lógicos porque humanamente hablando, empíricamente hablando, sensorialmente hablando, es lo único que nosotros conocemos. O sea, yo no, es más, es lógico que un niño le pregunte a uno, papá, ¿y por qué tú amas a Dios? Y yo ni siquiera dónde está Dios. Mi hijo me lo preguntó hace unos días, unos meses, me dijo, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué a Dios no lo puedo ver? Y esas son preguntas lógicas. Por eso es que mi hijo prefiere amarme a mí, primero a su madre y después a mí. Yo siento que es así y cosa que me parece súper natural, porque además la relacionalidad que trae mi hijo es muy distinta la que trae a su mamá, la que trae conmigo. Mi hijo se formó dentro de mi esposa. Mi hijo es sangre de la sangre, hueso de los huesos de mi esposa. Es decir, se formó allí y viene dentro de ella. Y por eso esa extensión, ese rompimiento del cordón umbilical no solamente lo logra el médico cortando y ya. Es una continuidad emocional y afectiva que con el tiempo, bueno, se va generando la independencia. Entonces es hermoso que Jesucristo haga ese señalamiento porque al final después se lo aclara a los discípulos. Los discípulos lo entienden rapidito porque ellos no eran ricos. O sea, los que andaban con Jesucristo no eran de la élite clase A, eran clase C, clase D, eran obreros, eran trabajadores, pescadores, pastores, era gente de la clase baja. Entonces no entiendo por qué esa alarma que dice, entonces ¿quién se va a salvar? Y entonces Cristo le dice, ya va, lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. La salvación es posible en la medida en que tú y yo como personas digamos rotundamente y con sinceridad que tenemos que ir despegándonos de algunas cosas. Con esto termino. Para todos los viajes que nosotros hacemos en la vida, empacamos. Si usted va de vacaciones un fin de semana, si se va para Margarita, una semana, si se va para otro país, usted empaca y lleva cosas para el único destino que hay que desempacar, y recomiendo que lo vayamos haciendo a cualquier momento de nuestras vidas, es para el cielo. Porque mientras más cosas tengamos en nuestra maleta para ir al cielo, son más apegos que nos costará entrar allí. A usted no lo deja montar en un avión con un arma, con una navaja, con líquidos, con medicinas, y por supuesto ni con explosivos, ni con drogas, con cosas ilegales. Al cielo no se pueden entrar con apegos. ¿Por qué no se pueden entrar con apegos? Porque principalmente la pureza de Dios necesita absorberte a ti en tu esencia, en tu alma, absorberte en gracia. Y la gracia es la entrega absoluta, es disolvernos totalmente en el amor a Dios. Cuando entremos al cielo somos como la azúcar o la sal en el agua. Entraremos en él y nos haremos uno en la divinidad de Dios, uno en su amor. Pero si yo lanzo la sal en el agua dentro del recipiente donde la guardo,
nunca la sal podrá hacerse parte de esa agua. Y eso es lo que se refiere al desprendimiento y el desapego. Por eso, la fuerza unida a la voluntad y la riqueza que hay que romper para entrar al cielo se refiere al desapego, al desapego. Con esto, pues iniciamos también, ya continuamos, mejor dicho, estas dinámicas de formación. Culminamos el Pentateuco, por supuesto, muchos capítulos que se quedaron sin leer en todos estos libros, en todo este recorrido bíblico. Apenas diría que estamos empezando. Vienen muchos descubrimientos más que con la gracia de Dios, pues llevaremos esta serie hasta donde se pueda llevar. Un abrazo grande, gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.